Saludos cordiales. Iniciemos con esta segunda sesión del tema asociaciones numéricas de segundo grado, asociaciones cuadráticas, en el cual estamos analizando la estructura que tienen las reglas que determinan los patrones en este tipo de secuencias. Para ello, vamos a retroalimentar y vamos a dejar que Baby Yoda nos apoye en estos conceptos que vimos la sesión anterior. Recordemos que una asociación es un conjunto ordenado, puede ser de números o de figuras, en donde a cada uno se le denomina término de la asociación. También recordemos que hablamos de los tipos de asociaciones. Hablamos de manera muy general de las de primer grado y que tenían reglas con una estructura del tipo AN más C. También hablamos de las reglas que correspondían a una asociación de segundo grado y mencionamos que de manera general este tipo de asociaciones poseen una regla con la estructura AN cuadrada más BN más C, donde mencionábamos que n se refería a la posición que ocupa cada término. Finalmente vale la pena remarcar que el álgebra es flexible, esto es, no necesariamente debemos representar la posición con la letra n, podemos ocupar la letra x, la letra y o la letra z, de tal forma que podríamos decir, por ejemplo, que la estructura de una regla de asociación de segundo grado podría tener la forma ax cuadrada más bx más c y no hay ningún problema. Recuerden, no debemos casarnos con solo una letra. Durante la sesión pasada estuvimos trabajando con esta tabla, donde se nos proponían sucesiones de figuras como cuadrados, triángulos y círculos, y buscaban que reemplazáramos los valores de su regla para encontrar los términos faltantes. Hablamos de la asociación de los cuadros y encontramos estos valores. Te propuse a ti, querido visualizador, que intentaras encontrar los elementos faltantes de la tabla, en el caso del renglón de los triángulos y de los círculos. Analicemos si tuviste éxito. ¿Será de casualidad que en la primera posición de los triángulos obtuviste un triángulo? Vamos a verificar por qué. ¿Recuerdas que en la regla es necesario reemplazar nuestra variable por la posición que estamos analizando? De tal forma que, si estamos investigando qué término va a estar en la primera posición, reemplazamos x por 1. De tal forma que 1 al cuadrado multiplicado por 4 y restándole 3 nos va a dar 1. En la primera posición de esta asociación de triángulos vamos a tener un triángulo. La tabla ya nos arroja lo que pasa en la segunda posición. Quizá valdría la pena analizar por qué es un 13. Recordemos, reemplazamos la x por el 2. 2 al cuadrado es igual a 4. 4 por 4 nos da como resultado 16. Y si a 16 le restamos 3, obtenemos 13. Y así consecutivamente. En la cuarta posición tendríamos 61, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque si reemplazamos nuestra x por el 4, tendríamos 4 al cuadrado, que es un 16, multiplicado por 4, que nos da un 64, y al restarle 3 obtenemos 61. Reitero, una y otra vez, solo estoy reemplazando en estas reglas la posición que me están solicitando. Por eso en la última, por ejemplo, donde nos piden el término que ocupa la posición 10, el resultado va a ser 397 triángulos, porque al reemplazar x por 10, tenemos 10 al cuadrado, que es un 100, multiplicado por 4 nos da 400, y restándole 3 nos da 397. En ningún momento cambio la estructura de la regla. Lo único que hago es reemplazar el término x o la variable por la posición que estoy buscando. Para no hacer esto tan cansado, colocaré las respuestas de la asociación de los círculos. Te toca a ti comprobar que estos resultados sean correctos. También platicamos de estas reglas de asociación y analizamos los primeros renglones de estas mismas. Vimos los primeros 5 términos de dichas reglas, donde recordemos que teníamos que buscar el término de la primera posición, de la segunda posición, de la tercera, de la cuarta y de la quinta. Entonces, recordemos, nuevamente, todo es cuestión de práctica. ¿Qué término va en la primera posición? Es un 2.
¿Por qué? Porque si reemplazamos la n que está en esta regla por el 1, tendríamos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por 1, que es 2, menos 1, nos daría un 3 menos 1 y nos da como resultado 2. En la primera posición de esta regla vamos a encontrar el número 2. En la segunda posición tocaría reemplazar la n por el 2, como observamos aquí. 2 al cuadrado, que es un 4, más 2 por 2, que es 4, menos 1, en total nos daría un 7. Observa detenidamente, en ningún momento cambio la estructura de las reglas. Lo único que voy alternando es, de acuerdo a la posición que estoy buscando, reemplazo n por dicho valor. Y así consecutivamente. Tercera posición, reemplazo la n por 3 en ambos casos y obtengo mi valor. Cuarta posición, reemplazo n por 4 y obtengo el término. Quinta posición, más de lo mismo. Todo es cuestión de práctica. Y nuevamente, para que no sea tan cansado, aquí coloco los resultados de la última regla. Te toca a ti. Verifica que estos resultados sean correctos. Dando seguimiento al tema, hay que entender lo siguiente. En las asociaciones lineales o aritméticas de primer grado, que has estudiado en grados anteriores, la diferencia entre términos consecutivos es constante y permite encontrar la regla de la asociación. ¿Sirve este procedimiento para las asociaciones cuadráticas de segundo grado? Vamos a analizar este concepto. Cuando hablamos del término diferencia, nos referimos a este análisis que hacemos de número en número, es decir, de un término a otro, cuál es la diferencia, cuál es el incremento que va teniendo de uno en uno. En las asociaciones de primer grado, esta diferencia siempre es constante, es decir, va incrementando o va disminuyendo por el mismo valor. ¿Recuerdan que en el anterior video hablábamos de la tabla del 2, por ejemplo? Si manejamos la tabla de multiplicar del 2, tenemos una asociación de primer grado, porque tenemos 2, tenemos 4, tenemos 6, tenemos 8 y tenemos 10. ¿Qué pasa con esta asociación de números? El incremento o diferencia entre cada uno de estos términos siempre corresponde a 2. Del 2 al 4 hay 2 unidades. Del 4 al 6 hay 2 unidades. Del 6 al 8 pasa lo mismo y del 8 al 10 también. Siempre la diferencia es constante. Y esto nos permite encontrar la regla de asociación, que probablemente hayas verificado en grados anteriores. Pero hay que analizar que en las asociaciones de segundo grado no vamos a ocupar este mismo procedimiento. Vamos a analizar lo siguiente. Dice aquí un procedimiento de suma utilidad. Para encontrar la regla de asociación de segundo grado, necesitaremos la ayuda de 3 fórmulas. Ojo, en la clase pasada yo te propuse encontrar los términos de reglas que ya estaban hechas. No sabíamos de dónde venían, pero ya las teníamos. Ahora vamos a aprender a construirlas. Por eso, requiero que tomes apunte de estas 3 fórmulas, que son muy importantes y van a funcionar básicamente como un kit de herramientas para armar las reglas. Así que, como este Yoda, concéntrate en lo que estamos a punto de ver. ¿Cómo es que funcionan? Las fórmulas se fundamentan en los siguientes principios. Recordemos, algunas de estas cosas ya las vimos la clase pasada. Toda regla que identifica una asociación cuadrática o de segundo grado tiene esta estructura de manera general. Ya lo vimos la clase pasada. También platicamos que no solo tenemos que ocupar n, podemos ocupar x. Ax cuadrada más bx más c. Y no hay ningún problema. Siempre y cuando respetemos la estructura con cada uno de esos 3 elementos. Término cuadrático, término lineal, término independiente. Ok, sin embargo, aquí empezamos con las 3 fórmulas que hablábamos, nuestro kit de herramientas. El principio B nos dice que la suma A más B más C es igual al primer término de la asociación. Primer término, muy importante. Nos dice que la suma 3A más B equivale al
primer término del primer renglón de diferencias. ¿Primer renglón de diferencias? Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Finalmente, la expresión 2a, con la que complementamos nuestro kit de herramientas, equivale a la constante que se observa en el segundo renglón de diferencias. ¿Ok? Parece un poco confuso, pero a continuación entenderemos a qué se refiere con esto de renglones. ¿Recuerdas el problema de las uvas que vimos al inicio? Habíamos analizado el incremento que existía en que cada uno de esos elementos. Hablábamos de un primer racimo que tenía 2 uvas, luego el siguiente tenía 6, el siguiente tenía 12, y así consecutivamente. Sin embargo, hubo una relación básica que pudimos identificar. Del primer racimo al segundo racimo había un incremento de 4 uvas. Luego incrementaba en 6 uvas, luego en 8 uvas, luego en 10 uvas y luego en 12 uvas. Este primer renglón que estamos analizando, a todo esto, se le conoce como primer renglón de diferencias. Este es el primer renglón. Sin embargo, podríamos seguir analizando otro renglón. Es decir, la manera en que se relacionan cada una de las cantidades del primer renglón. Y vemos que el incremento permanece constante esta vez. Del 4 al 6 incrementó en 2, del 6 al 8 incrementa en 2, del 8 al 10 en 2 y del 10 al 12 también en 2. Este es el segundo renglón de diferencias. ¿Ok? Esto nos tiene que quedar bien claro. Aquí tenemos la asociación original, luego tenemos el primer renglón y luego tenemos el segundo renglón de diferencias. Nos tiene que quedar claro desde este momento. Por eso es que el segundo renglón lo vamos a asociar a la fórmula 2a. El primer renglón se asocia a la fórmula 3a más b. Y la asociación como tal la vamos a asociar con la fórmula a más b más c. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos nuestro kit de herramientas y observemos lo siguiente. Si nosotros relacionamos 2a con este primer término, ojo, solo relacionamos cada fórmula con el primer término de su respectivo renglón. 2a se iguala con 2. Despejo, esto es, quiero dejar sola a mi variable, por ende, este coeficiente 2 pasa al otro lado con su operación contraria. Si aquí está multiplicando a va a pasar dividiendo. 2 entre 2 es igual a 1. Y obtengo el valor de a. ¿Ok? Recordemos que la estructura general de una asociación de segundo grado tiene la forma a n cuadrada más b n más c. Para construir la regla, solo me basta con entender quién es a, quién es b y quién es c. Si yo conozco estos valores, yo voy a poder encontrar la regla de asociación de todo el sistema. Entonces, en esta asociación ya vimos que hay 2 renglones. Ya los tenemos aquí abajo. Entonces, tenemos que comparar cada fórmula de mi kit de herramientas con el primer término. Sigamos. Para el siguiente renglón, teníamos que 3a más b tiene que igualarse con el primer término de este renglón. Por eso 3a más b es igual a 4. Pero de aquí, yo ya sé cuánto vale a. Yo sé que a vale 1. Por ende puedo reemplazar esta a por este 1. 3 por 1 me da 3. 3 más b es igual a 4. Y despejo b, pasando este 3 que está sumando al otro lado como una resta. 4 menos 3 es igual a 1. Y obtengo que b es igual a 1. Finalmente, el último elemento de mi kit es precisamente a más b más c. Voy a igualar esta a más b más c con el primer término, con 2. Y entonces tendría que a más b más c es igual a 2. Pero yo ya sé que a equivale a 1. Eso ya lo vi.
lo obtuve aquí. Yo ya sé que b equivale a 1 también, por eso está aquí. 1 más 1 es 2, 2 más c es igual a 2, y despejo a c, pasando este 2 que está sumando del otro lado restando. 2 menos 2 es igual a 0. Cuando yo conozco cuál es el valor de a, de b y de c, basta con reemplazarlos en nuestra estructura general. La regla ya no va a ser an cuadrada más bn más c. En vez de poner a, voy a poner un 1. En vez de poner b, voy a poner otro 1. En vez de poner c, voy a considerar un 0. Entonces tendría como regla 1n cuadrada más 1n más 0. Y cuando yo le doy formato a esta regla, yo vería que la regla corresponde a n cuadrada más n. Quito los unos porque no son necesarios, quito el 0 porque no afecta en nada a mis operaciones. Sé que de momento puede resultar un tanto confuso este método, pero para nada es bastante sencillo. Vamos con un ejemplo más para poder entenderlo de mejor manera. Nuevamente tengo una sucesión, ¿ok? ¿Cómo voy a saber si es de segundo grado? Analizando sus renglones. Vamos a ver qué tipo de incremento tiene en cada término. Del 2 al 14 aumenta en 12. Del 14 al 34 aumenta en 20. Y así consecutivamente. Observen. 12, 20, 28 y 36. Ya tengo el primer renglón de diferencias. Y si yo continúo mi análisis, en el segundo renglón de diferencias, yo podré observar que hay una constante que es 8. Cuando encontramos esta constante, ya no hace falta seguir revisando los renglones. Como vimos que tiene dos renglones, esta sucesión es cuadrática y por ende podemos pensar que tiene una regla cuya estructura general, repito, tiene la estructura an cuadrada más bn más c. Todavía no sé cuánto vale su a, su b y su c. Eso es lo que apenas voy a encontrar, pero por ahora basta con saber que esta es la estructura. Entonces, vuelvo a mi kit de herramientas. ¿Se acuerdan de las fórmulas? El segundo renglón lo voy a igualar con 2a. El primer renglón lo voy a igualar con 3a más b. Y la asociación como tal la voy a igualar con a más b más c. Ojo, solo requiero el primer término de cada renglón que esté analizando. No me hace falta más. Por ello es que 2a se iguala con 8. ¿Ven? El primer término del renglón. 2a es igual a 8. Despejo a, pasando este 2 que está multiplicando a, dividiendo. 8 entre 2 es igual a 4. Ya sé cuánto vale a. A vale 4. Y así me voy. De abajo para arriba. Vamos con lo siguiente. 3a más b es igual a 12. Vuelvo a construir esta igualdad. Pero, como en cada renglón voy encontrando un valor, yo ya sé cuánto vale a. A vale 4. Entonces, sustituyo esta por el 4. 3 por 4 son 12. 12 más b es igual a 12. Por ende, b es igual a 12 menos 12 y b es igual a 0. Dando seguimiento, vamos con la última relación. A más b más c se iguala con el 2. Y de esto yo ya sé que a equivale a 4, que b equivale a 0 y falta encontrar c. ¿Sí se dan cuenta? Con cada fórmula de mi kit de herramientas voy encontrando el valor de una de las incógnitas. Aquí corresponde a c. 4 más 0 es igual a 4. Y el 4 que está sumando a c pasa restando. 2 menos 4 es menos 2. Entonces ya puedo reemplazar en mi estructura general los valores que ya conozco. Ya no voy a poner a, voy a poner 4. Ya no voy a poner b, voy a poner 0. Y el c lo voy a cambiar por un menos 2. De forma simple yo tendría 4n cuadrada más 0n menos 2. Ya no sería más porque aquí es negativo. Y dándole formato, yo podría definir que mi regla corresponde a un 4n cuadrada menos 2.
¿Observas cómo el término intermedio se eliminó? Puesto que, como teníamos un cero, no afecta en nada a mi regla, por eso lo puedo eliminar. Y aquí está la regla que satisface toda esta sucesión. ¿Ok? Así de simple. A manera personal, me gustaría que practicaras con el siguiente ejemplo. ¿Ok? Inténtalo a tu manera, sobre papel, con tu propio procedimiento, recordando la guía o la base del ejercicio. Analizar cada uno de los renglones de diferencia de mis términos. Por ejemplo, del 3 al 7 hay un 4, del 7 al 13 hay un 6, del 3 al 21 hay un incremento de 8, del 21 al 31 son 10 y del 31 al 43 hay 12. ¿Observan? Aquí está el primer renglón, pero puedo seguir analizando hasta que encuentre en la constante. ¿Ok? Aquí hay un 2, aquí hay un 2, aquí hay un 2 y aquí también hay un 2. Entonces lo que faltaría sería igualar cada una de mis fórmulas de mi kit de herramientas al primer término de cada renglón. Es decir, 2A, 3A más B, A más B más C. Te lo dejo de tarea. Es cuestión de que tú también practiques. Para dar cierre a esta sesión, me gustaría retomar algunos cuestionamientos o algunos conceptos que vimos en la presente sesión. Vamos a analizar lo siguiente con ayuda de R2D2. Primero, ¿cuántos renglones de diferencia componen a una asociación cuadrática? Ojo, la asociación como tal no cuenta como un renglón de diferencia. Si te diste cuenta, solo habían dos. El primer renglón y el segundo donde encontramos las constantes. Ojo con eso, las asociaciones cuadráticas o de segundo grado se componen de dos renglones de diferencias. Lo tienes que recordar. Ahora, también tienes que tener en claro cuál es la estructura general de sus reglas. ¿Recuerdas cuál es? AN cuadrada más BN más C. El éxito de nuestro trabajo consiste en encontrar quién es A, quién es B y quién es C, para definir las reglas particulares de cada asociación. Último cuestionamiento. ¿Cuáles son las tres fórmulas que mencionamos que se utilizan para definir la regla de una asociación cuadrática? Nuestro kit de herramientas, no lo debes olvidar. Nuestras fórmulas son A más B más C, 3A más B y 2A. Recomiendo también que te las aprendas en este orden, para que puedas igualarlos con el primer término de la asociación, el primer término del primer renglón de diferencias y el primer término del segundo renglón de diferencias. Entonces, con esto terminamos la presente explicación. Lo demás es cuestión de que practiques. Y pues nada, nuevamente hemos terminado. Agradezco tu amable atención y espero que te haya sido realmente de utilidad este material. Un saludo fraterno, cuídate mucho.